Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy este vídeo va a ser muy especial porque es un gran homenaje a un gran guitarrista. Si eres del mundo del flamenco lo conocerás perfectamente. Se llama Periquín el Niño Jero. Yo estuve muchísimos años estudiando con su hijo Manuel Jero. Así que cuando esta mañana me he enterado de la noticia, no tenía más remedio que hoy dedicarle un vídeo, ya que era un guitarrista con una escuela y un toque muy especial. Y si muy especial era como guitarrista, más especial era como persona. Así que hoy este vídeo va dedicado al gran Niño Jero. Solo agradecerle que muchísimas gracias por ese toque tan especial y por toda esa falseta que nos ha dejado. Hoy vamos a aprender una falseta mítica de él y con un remate muy característico que solo él podía hacer. Muchísimas gracias, Periquín, y besos al cielo. Técnicamente la falseta es muy facilita, la vamos a ver paso a paso, mira. Primero tenemos que ver la entrada, ¿de acuerdo? La entrada es muy importante porque entra justo un poco asincopado, ¿de acuerdo? Sería un 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿de acuerdo? O sea, cerramos en el 10, pero justamente después del 10 empezamos con el ligado, ¿vale? Un 2, 9, 10. Justamente, nada más que cerrar, tenemos que poner el 1, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo muy en cuenta para meterla a compás. Entonces, vamos a empezar la falseta. Una vez que la tenemos, sería un 1 ligado al 4 en la quinta cuerda. Ahora 0 en la cuarta, y ahora un 2 en la cuarta y un 0 en la primera, ¿vale? Que lo hago con el índice. Sería entonces. Ahora dos veces el 2 en la cuarta, el 0 en la primera. Y otra vez dos veces el 2 en la cuarta. Si os fijáis, yo no he quitado ningún dedo, ¿de acuerdo? El 1 y el 2. Y también muy importante, cuando hacemos los dos, en el medio, o sea, hacemos ese 2 dura más, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer muy despacito para que os deis cuenta. Lo he exagerado un poquito, pero ese 2 dura muchísimo más. ¿De acuerdo? Y eso se repite otra vez más. Y otra vez más. En total son 3 veces. Y ahora en la tercera, cuando lo hemos hecho, hacemos un 0 en la cuarta ligado a un 4 en la quinta cuerda y un 1 en la quinta ligado al 0. ¿Vale? Yo lo que pongo ya es la mayor, que lo pongo con estos dedos
con el dedo 1 pisando la cuarta y la tercera, y con el dedo 2 en la segunda cuerda, ¿vale? Si no te sale ahí esta media cejilla, pues puedes poner los 3 dedos, ¿vale? O así. Entonces, una vez que hemos puesto el La, lo que hacemos es 7, 8, ¿vale? Que es golpe, golpe en el 7 y 8 y ya 9, 10. Que yo lo que hago es este rajeado, ¿vale? Que sería pulgar hacia arriba, anular hacia abajo, índice hacia abajo. Y otra vez pulgar hacia arriba. Podemos hacer un rajeado normal, ¿vale? Cualquier rajeado que te sepa. Vamos a hacerlo muy lentamente. La primera parte sería 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una, dos y ya la tercera. 7, 8 y hacemos otra vez lo mismo. Y ahora justamente entramos, ¿de acuerdo?, con ese ligado. Yo pongo ya un 3 en la tercera y un 3 en la segunda para tenerlo preparado porque del tirón va a hacer esto. Entonces tenemos que poner ese 3 en la tercera y ese 3 en la segunda, ¿de acuerdo? Con el dedo 3 y con el dedo 4. Y ahora con el dedo 1 lo que hacemos es 0 en la quinta y ligamos al 1 y al 3, ¿vale? Que es con el dedo 2 ya el 3. Entonces sería todo ligado, ¿eh? Tocamos el 0, ligo al 1, ligo al 3. Ahora 0 en la cuarta con golpe pulgar y pulgar hacia arriba, ¿vale? Ahora un 4 en la quinta, 0 en la cuarta, un 2 en la cuarta, un 0 en la cuarta y ahora todo en la quinta, 3, 1 y ponemos el 2, 9, ¿de acuerdo? Que sería un 3 en la quinta, un 2 en la cuarta, un 3 en la tercera y un 3 en la segunda y hacemos golpe pulgar, ¿vale? Y pulgar hacia arriba. Lo voy a hacer despacito. Ahora seguimos, sería un 1 ligado al 3 en la quinta, 0 en la cuarta con golpe pulgar, pulgar hacia arriba. Ahora todo en la quinta, 3, 1, 0. Y ahora ponemos el si bemol, que sería un 1 en la quinta y ahora 3 en la cuarta, 3 en la tercera y 3 en la segunda y golpe pulgar desde la quinta y pulgar hacia arriba, ¿vale? O sea. Y ahora ya para rematar, pero vamos a rematar primero en el 2, sería esto. Todo en la quinta, ligado 0, 1, 3. Ahora otra vez tocamos el 1, 0, 1 y 3. ¿De acuerdo? O sea, toda esa frase sería esto. Ponemos otra vez 2, 9 de antes y hacemos 7, 8, 9, 10. ¿Vale? Que sería golpe, índice hacia arriba, otra vez golpe, índice hacia arriba y ya rajeado con anular, medio, índice, índice hacia arriba. ¿Vale? Y ahora empezamos igual que antes, lo mismo. Y ahora en el último movimiento lo que hacemos es el 0, 1, 3 en la quinta ligado, el 1, así que ahí ya podemos quitar el 3 en la tercera y el 3 en la segunda, ¿de acuerdo? Ya lo podemos quitar todo, sería. Ya lo podemos quitar. ¿Vale? 0, 1, 0 ligado. Un 4 en la sexta. Y ya lo que hace ahí Periquín es un 1 ligado al 0 y vamos jugando con el compás, ¿de acuerdo? O sea, sería esto. ¿De acuerdo? O sea, el 1, 0 del primero, después repetimos otra vez, pero ya es todo ligado. O sea, el 1 lo tocamos, ligamos al 0 y ya ligamos al 1, ligamos al 0, ligamos al 1, ligamos al 0, ligamos al 1, así. ¿Vale? Y va siguiendo un poco el compás, ¿vale? Ya depende de lo que te quiera alargar o lo quiera cortar. Entonces,
yo como lo he hecho en el vídeo, sería 8 veces. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿De acuerdo? Ya pongo la mayor y hago, ¿vale? El remate de 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Que sería con el la mayor de antes, pulgar hacia arriba, anular hacia abajo, índice hacia abajo. Y lo hago 3 veces. 1, 2, 3 y termino hacia arriba, ¿vale? Y ya podemos rematar del tirón con el si bemol otra vez. Lo que pasa es que yo ya no lo pongo entero, ¿de acuerdo? Pongo un 1 en la quinta, 3 en la cuarta, 3 en la tercera, índice hacia abajo, y ahora este mismo acorde me lo llevo al traste 3, ¿de acuerdo? Que sería el do. Y ya lo voy bajando medio tono, ¿vale? Y otro medio tono, ¿vale? Entonces sería... golpe y otra vez la mayor, 7, 8, 9 y 10. Y ya el compás. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.